Les saludo hermanos y hermanas en el nombre del Señor y le doy la más cordial bienvenida a esta celebración litúrgica de este segundo domingo del mes de julio, sexto domingo de Trinidad. Hoy día también es un día muy especial para la Federación de Hombres de la Iglesia Metodista de Chile. Saludamos a todos los varones de nuestra congregación, aun cuando no estamos federados, pero también nos unimos en solidaridad en esta celebración litúrgica. Así que bienvenidos en sus hogares, donde se encuentran, para que en espíritu y en verdad en el día de hoy adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros y invoquemos la presencia del Señor entre nosotros. Dios y Padre nuestro, en la quietud de esta hora del día, en que nos reunimos de esta manera para celebrar esta liturgia y así alimentar también nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro espíritu. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu para que realmente este espacio de cultivar nuestra espiritualidad y rendirte a ti la adoración que te mereces pueda ser bastante significativo también en cada una de nuestras vidas, allí donde se encuentran nuestros hermanos y hermanas reunidos en esta hora especial. Que tu gracia, tu bondad y tu misericordia sea con nosotros y la inspiración de tu Santo Espíritu nos guíe en esta celebración en honor a ti, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Salmo 89 de la Biblia, extraído de la versión popular Dios habla hoy. Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido. Haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz. Quien tu nombre se alegra todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. En verdad, tú eres su fuerza y hermosura. Nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Nuestro escudo es el Señor. Nuestro Rey es el Santo de Israel. Que Dios bendiga nuestra ciudad.
hermanos, les saludo en el amor del Señor. Voy a dar lectura al libro de Jeremías 28, versículos del 5 al 9. Leo en el nombre del Señor. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra muchos reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Palabra de Dios. Florecerá como la paz.
lectura en Romanos capítulo número 6, versículos del 1 al 11. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos y hermanas, tengamos nuestra oración de intercesión. Querido Señor, Padre nuestro celestial, una vez más reunidos en tu nombre en este día domingo, dedicado a ti, a tu alabanza, a tu gloria, a darte gracias, pero también a escucharte y a conversar contigo de nuestras necesidades, nos dirigimos a ti humildemente, en este tiempo en el cual nuestro mundo está convulsionado, está en caos, está extraviado en medio de aquello que el hombre mismo ha creado, y no guiados por aquellos caminos maravillosos y correctos y rectos que Jesús, tu Hijo amado, nos indicara. Primeramente, sabiendo que tú nos has perdonado,
porque muchos son nuestros pecados, porque muchas cosas hemos dejado de hacer, no tan solo nosotros, sino que toda tu creación. No hemos escuchado todo aquello que nos estás manifestando y que tú nos estás enseñando y nos estás recordando, así como lo hiciste en el tiempo en que Israel, tu pueblo amado, tu pueblo judío, el pueblo hebreo, se encontraba en Egipto, como siervos, como esclavos, allí atrapados en medio de una nación y de autoridades que no escucharon tu voz, que no escucharon aquellas cosas que tú enviaste para enseñarles y para obedecerte a ti, que eres el Señor sobre todas las cosas. Sabemos que tú tienes al mundo en tus manos, sabemos que estas enfermedades, esta pandemia está en tus manos. Sabemos que tú sabes cuál es el final de esto. Sabemos que tú sabes claramente dónde nos llevará todo esto a nosotros, los creyentes, como también a aquellos que no creen en ti y que confían solamente en el poder, en la fama, en el dinero. Nuestra nación está convulsionada, nuestra sociedad está totalmente extraviada. Te rogamos, oh Señor, que tú tengas compasión, misericordia de todo aquello y de todos aquellos que de una u otra manera nos encomendamos todos los días a ti en primer lugar, para que tú puedas guiar a través de tu Espíritu nuestras vidas y nuestro destino en cada día que va pasando, porque sabemos, como tu Hijo Jesucristo nos enseñara, que cada día trae su propio afán. Queremos en este día en especial no solo encomendarte todas estas cosas, que son las cosas que nos están presionando y nos están bombardeando cada día a través de todos aquellos medios que tenemos. Queremos encomendarte en este día domingo en especial a nuestros hermanos varones de la Iglesia Metodista de Chile a lo largo y ancho de este país. Este es el día de la Federación de Hombres Metodistas y queremos, Señor, que tú les bendigas a cada uno de ellos, en especial a todos aquellos que han dedicado toda su vida a servirte a ti, y que también bendigas principalmente a aquellos que están recién comenzando en los caminos de la fe, o aquellos que todavía son jóvenes y no han dado el paso para formar grupos o para formar sociedades en las cuales, Señor, pueda estudiarse tu palabra, pueda aprenderse cada vez más de lo que tú viniste a enseñar a través de tu Hijo Jesucristo en medio de este mundo que tanto lo necesita. Hoy nos damos cuenta de que tú, oh Señor, eres aquel que necesita estar en nuestras mentes y corazones en primer lugar. Y por eso te pedimos que tu Espíritu nos inunde y nos pueda guiar a hacer tu voluntad en todo aquello que debemos nosotros hacer. Bendice a aquellos hermanos pastores, a aquellos que han dedicado también su vida como laicos de la Iglesia, a aquellos predicadores, a todos aquellos varones que de una u otra manera en este momento están trabajando, están laborando, están arriesgando sus vidas por tener mejor condición a sus hermanos, a su prójimo. Acompaña tú, Señor, a tu iglesia. Acompaña a nuestra iglesia aquí en este lugar, a nuestra segunda iglesia, a la iglesia de Sidhuapi, a la iglesia de Río Sur, a todos aquellos lugares, Señor, donde haya alguien de nuestra iglesia que esté en su hogar o en su lugar de residencia y que allí esté en este momento encomendándose a ti en oración también por sus necesidades y por las necesidades de sus seres queridos, de sus familiares. Especialmente nos recordamos de nuestros hermanos haitianos. Algunos de ellos tienen sus familias aún todavía lejanas, muy lejos. Y por eso te pedimos que tu misericordia, que tu amor les alcance, les proteja, les des todo aquello que necesitan. Sabemos que ninguno de tus hijos quedará ausente de recibir aquello que necesita cada día, porque tú no nos abandonarás jamás. Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú has significado para nuestras vidas, y queremos que tú continúes con nosotros. Ayúdanos a tener presente que nuestra labor no solo es estar orando,
no solamente es estar laborando en aquellos lugares donde tenemos que estar, sino que también debemos nosotros poner de aquello que recibimos para que tu iglesia pueda seguir adelante sin problemas. Enséñanos a no olvidarnos de la parte material y a saber de que tú nos vas a conceder todo aquello que necesitamos siempre. Tú no nos dejarás solos. Padre Celestial, todo esto te lo estamos pidiendo profundamente en nuestros corazones, para que tú pronto nos dejes en libertad de todo esto que nos rodea, pero siempre que nosotros aprendamos y obedezcamos a tu palabra y a todas aquellas señales de los tiempos que tú nos estás mostrando. Todo esto te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. También es tiempo para ofrendar al Señor, queridos hermanos y hermanas. Tenemos que cumplir con nuestras tareas, con nuestros compromisos. Aun cuando no podamos estar en el templo, sabemos de que lo que hemos apartado para el Señor, del Señor es. Es momento de recibir nuestras ofrendas. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Dios bendice al dador alegre. Que el Señor bendiga las ofrendas y las multiplique para que sirvan para el propósito por las cuales se reciben. Amén. El Evangelio para este domingo lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 42. Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que el Señor bendiga su santa palabra.
Gracias y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Nos disponemos a meditar en la palabra de Dios que hemos escuchado con atención. Dispongámonos a pedir la dirección del Señor para que su palabra hable y nosotros podamos entender el sentido de ella para nuestra vida personal y comunitaria. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, al meditar en tu santa palabra que hemos escuchado con atención, te pedimos que por la misma acción de tu Santo Espíritu podamos tener la capacidad de saber entender lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Las lecturas bíblicas de este domingo nos invitan a reflexionar profundamente del significado de la relación que existe entre nosotros que nos confesamos cristianos y Jesucristo como el centro de nuestra fe y esperanza. Especialmente en lo que significa declararse seguidores de Jesucristo y estar sometidos a su divina y santa voluntad. Algunas consideraciones a los textos de hoy, especialmente centrado en la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6, los primeros 11 versículos y el Evangelio de Mateo 10, versos 34 al 42, con algunas complementaciones de otros textos de la Escritura dentro del contexto de la misma. En nuestro contexto, partiendo por la carta del apóstol Pablo a los romanos, él desarrolla lo que significa vivir bajo la gracia. En el capítulo 5, verso 1, desde donde parte el desarrollo de esta temática. Y en el capítulo 6 coloca principalmente el énfasis de manera especial en la persona de Jesucristo. Con Jesús, dice el apóstol, hemos muerto al pecado para vivir con Cristo en Dios. Sin la acción de Cristo, el hombre viviría bajo el dominio del pecado y por su desobediencia, el pecado llegó a este mundo prácticamente por Adán, por su desobediencia. Nosotros nos hicimos pecadores. El mandamiento dio validez completa a la parte mortal del pecado. Pero tanto más potente se hizo la gracia que ha de reinar a través de la justicia. Pablo, en el capítulo 6 que hemos escuchado con atención, nos plantea la siguiente pregunta en dos ocasiones: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y a estas interrogantes él responde categóricamente: de ninguna manera. Este desarrollo del pensamiento de Pablo sobre el tema de la justificación parece haber encontrado algunos malentendidos dentro de muchos sectores de su época.
el pecado produce la gracia. Pensaban y por lo tanto decían, déjennos pecar para que pueda actuar la gracia. Lo que Pablo rechaza enérgicamente y de manera radical con el siguiente argumento: hemos muerto al pecado a través del bautismo. Este acontecimiento nos llevó a compartir el destino de Jesús. Y esto se desarrolla mediante dos razonamientos paralelos que él hace mención en este mismo texto. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nos plantean los versículos 5 al 7 y lo mismo subsiguiendo el texto hasta el versículo 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Enfatiza de esta manera bastante profunda la comunión con Jesús en la muerte y en la vida. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina el texto que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6. Separa el apóstol la vida bajo la gracia del dominio del pecado, diciendo que la muerte representa el límite entre el pecado y la gracia. A través del bautismo participamos en la muerte de Jesús y de su poder salvador. Morimos junto con Jesús. A través del bautismo no solo estamos incluidos en la muerte de Jesús, sino también estamos enterrados en esta muerte. Cristo y los bautizados se encuentran en un sepulcro. Murieron al pecado. Y esta relación estrecha, esta fusión íntima, es necesaria para que también ese poder del Padre que vence la muerte pueda apoderarse de los que somos bautizados. Este poder resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y por eso, habiéndose alcanzado ya la similitud completa entre el camino de Cristo y el de los bautizados, debiera decirse también de estos que han sido resucitados. De ninguna manera, entonces, el apóstol está de acuerdo con aquellos que dicen: mientras más pecado, más abunda la gracia. La vida para el apóstol experimenta una innovación. Hemos nacido a una nueva vida, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. El hombre viejo muere al dominio del pecado, porque venció como Cristo su poder. El pecado ya no tiene poder sobre él. Nosotros morimos en la igualdad de su muerte, porque la vida bajo la gracia depende absolutamente de su muerte. El poder del pecado está vencido.
la causa para nuestra vida renovada más allá del dominio del pecado, sigue siendo la muerte de Cristo. De su muerte mana la salvación, dentro de la cual nosotros estamos precisamente incluidos. El hombre viejo ha muerto. Así reza la terminología que se aplica dentro del bautismo, transmitida precisamente por el apóstol Pablo. No solamente en este texto de Romanos, también en otras cartas paulinas. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cuerpo del pecado está destruido. Con esto también se concluyó el servicio bajo el dominio del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Razonando desde el punto de vista del derecho, las posibilidades del pecado concluyen precisamente con la muerte. El pecado pierde sus derechos. Como San Pablo también en este mismo capítulo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si moremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Cristo el pecado muerto. Esa es la base de la nueva existencia que ve al creyente, de una vida en Cristo. Por eso hablamos, la nueva vida en Cristo. Cristo se ha retirado por completo del ámbito de la influencia de la muerte. Ya no podrá morir por segunda vez, una vez y para siempre. La muerte de Jesús tiene poder definitivo. Su vida nueva se orienta tan solo hacia Dios. Los poderes del pecado y de la muerte ya no pueden afectar su vida. Partiendo de este cambio de poder, se traza nuevamente la paralela entre Cristo y los bautizados. Y es así como han de evaluarse, como deben tasarse, de mantener que estén muertos con respecto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Es decir, vivir bajo la gracia. El énfasis está puesto precisamente derivando del capítulo 5 hasta este capítulo en la soberanía de Jesucristo sobre el nuevo hombre. Allí se hablaba de Jesucristo y en este capítulo, con Cristo Jesús o en Cristo, se subraya el significado soberano y definitivo de los que realmente se someten y están bajo la gracia. De manera que el argumento que se presentaba ante las preguntas desde el principio, una permanencia en el pecado para fortificar la gracia, desde el punto de vista del apóstol y de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, no es posible. Pues por el bautismo en la muerte de Jesús, hemos muerto con Él para el pecado, para vivir ahora a partir de la gracia en ese destino de una relación permanente, continua para Dios, junto a Cristo, muerto
y resucitado. De manera que podríamos hablar muy ciertamente de ese embrollo cada vez más profundo del hombre con el poder del pecado. Su perderse en la muerte es lo que provocan precisamente la piedad de Dios. Dios se apiada de nuestra miseria, de la miseria del ser humano. Es esta manera de conocer de parte de Dios, de la gracia de Dios en Jesucristo, es que nos coloca dentro de esta idea para algunos un poco loca, de colocarlo todo bajo el cálculo. El cálculo de la gracia, de cuantificarla, de multiplicarla, mediante el trato con el pecado. Mientras más pecado, más gracia, de una manera cuantitativa. Sin embargo, a pesar de que la gracia sea mirada y tocada con nuestros efectos calculistas, partiendo de la utilidad y del provecho que se le quiera sacar, el Dios de los mandamientos fue inflexible. Con este Dios piadoso ya no se podrá tratar. El último caso causado como presión, el pecado que provoca Dios para incentivar bien la negociación de la gracia. Como Dios se apiada de la miseria del hombre, entonces hay que provocarlo con el pecado. Cuán equivocado se está. Porque eso lo único que nos lleva es a encerrarse en uno mismo, a estar confundidos por nosotros mismos, que deseamos transformar el regalo de Dios, que supera todo pensamiento, en una especie de figura de ajedrez de nuestra vida. Dosificar la gracia mediante la instalación del pecado. ¡Qué ocurrencia más necia! Mirado desde un punto de vista simplemente superficial, no podemos caer en ese juego de incluir precisamente la acción de Dios en Cristo como un factor posible dentro de nuestra manera de pensar y actuar. Y al mismo tiempo nos guarecemos en forma calculadora de aquella influencia que podría cambiar por completo nuestra vida. ¿Por qué ocurre aquello? Porque precisamente estamos apegados a nuestro propio concepto de la vida. Estamos encerrados en nosotros mismos, apegados a nuestras posibilidades y desde esa perspectiva apegados también al pecado, que quiere pervertir todo, incluso la gracia de Dios. No podemos entrar en este juego, en este horizonte de una existencia que se supone cristiana, que pertenecen a otro conjunto de problemas que probablemente también están insertos dentro de la comunidad cristiana, como aquellos que piensan que los años de antigüedad al interior de la iglesia le otorgan un cierto grado, o su contribución sistemática, su aporte le da una cierta garantía para gozar de esa gracia. En absoluto. Dios no coquetea, por decirlo en un lenguaje vulgar y simple, con este tipo de pensamiento. Libre, desamparado,
no solo de algunos cristianos, sino también a veces de la propia Iglesia, que ingenuamente incluyen esto en el ámbito de sus especulaciones. No podemos caer en este plano del cálculo y del riesgo. La gracia no debe ser descuidada. No podemos caer en el intento de calcular y consumir la gracia. Es uno de los más grandes errores y equivocaciones del ser humano, donde el hombre se transforma en su propia víctima de lo que domina e irradia su propio ego del pecado. Tal como lo decíamos recientemente, pensar de esta manera es cavar su propia tumba. Es un movimiento mortal. El único que se lleva a este movimiento mortal, Cristo, con su muerte. Porque con Él morimos juntamente con la fatalidad que nos domina y de la que no podemos deshacernos por nosotros mismos. Nuestro actuar, nosotros mismos somos llevados a la muerte de Jesús a través del bautismo. Así y sólo así es destruido el hombre viejo, el hombre egoísta. Sólo así se muere al pecado. La única forma, la única manera de morir al pecado es la muerte de Jesucristo. Cuán desilusionadamente actúa esta fe de la autoevaluación del tan ansiado, imaginado y planificado hombre nuevo, que es básicamente diferente. Este hombre solo se forma en la muerte, pero no en la muerte propia, sino en la muerte con Jesús, siendo crucificado, muerto y enterrado con Él. Para poder ser transformados precisamente de esta manera en la gracia de Dios. En un hombre nuevo que acepta la palabra de la cruz. Pablo también evita la apariencia del triunfo. Como que ya lo hemos alcanzado todo. Él mismo lo deja refrendado en uno de sus pasajes. No lo he alcanzado todo. Nos da la certeza, la garantía de lo que está por venir, de lo que está por acontecer, que alcanza su plenitud. Pero solo con Cristo se muere al pecado y se resucita a una nueva vida. Queridos hermanos y hermanas, uno de los grandes teólogos de la época de la entreguerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, Karl Barth, nos habla precisamente con razón de ese imperceptible punto X en el cual comienza nuestra nueva vida. Y a pesar de ello, esa nueva vida tiene puntos fijos de referencia, bien concretos y perceptibles. Tal como lo hemos dicho, uno de ellos, la muerte de Cristo, a la que nos lleva el bautismo. Y el otro es aquel momento en que, confiados en ese bautismo, volvemos a iniciar constantemente la vida nueva. Aquel momento en que salimos renovados de nuestro bautismo. No tiene
ningún temor el apóstol Pablo de poder describir los efectos del pecado en la vida de las personas. Ni tampoco tiene el temor de describir lo que es la vida nueva en Cristo, de los riesgos que de alguna manera hay que correr, confiando en la gracia e interpretando también la gracia, sobre la base que nosotros nos distinguimos como la Iglesia desde la Reforma. Solo la fe, solo la gracia. A manera de resumen de lo que hemos dicho en esta hora referente al texto de Romanos, concluimos diciendo que por el bautismo fuimos sepultados con Cristo para ser resucitados y vivir una vida nueva con Él y en Él. Y por tanto, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, unidos a Jesucristo. De manera que el pecado no debe causarnos a nosotros temor alguno. Teniendo claro esto, que nos ubica en el lugar en el que nos encontramos, fruto de la gracia de Dios, no es para quedarnos en el ámbito de lo contemplativo, de la meditación, sin tener que ejercer un rol significativo en lo que Jesús vino precisamente a enseñarnos y a convocarnos para que todos puedan ser alcanzados por la gracia. Es interesante como el texto del Evangelio nos coloca en un punto en el que no queda lugar a quedarse en la neutralidad. Y que es propio del ser humano, aquel que diga que no se inclina para allá ni para acá, es un mentiroso. La abstención ya es una inclinación. ¿Somos o no somos? ¿Quién quiere a su padre o a su madre más que a mí? No merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién da un vaso de agua a estos pequeños seguidores míos? Seguramente tendrá también su recompensa. Hay cosas que son más importantes que otras y tenemos que aprender a diferenciarlas. Es eso precisamente lo que el Evangelio trata de enseñarnos a nosotros. La lealtad a Jesús. Esta puede causar algunas veces conflicto aún dentro de la propia familia. Y si aún así fuere, el derecho del Señor sobre nosotros debe ser primero. Y utiliza el evangelista un lenguaje en palabras de Jesús para dejarnos precisamente claro el sentido de el seguimiento a Jesús y que tiene que ver con la misión, que nos habla precisamente el evangelio que hemos escuchado en el día de hoy. Es un texto bastante extremo, sobre todo cuando nuestra lectura o nuestra manera de dedicación cristiana no es contestataria. Sin embargo, en algunas partes del mundo esto suele ser en el día de hoy muy relevante. El conflicto y la división de los cuales Jesús advierte son suficientemente reales para sus seguidores
aun cuando sus vidas parezcan no correr riesgo. Uno puede seguir a Jesús sin tener que tomar decisiones cruciales que demuestren dónde está su lealtad final. Sin embargo, hay que decir, como lo deja claro el texto del Evangelio, que el discipulado, es decir, seguir a Jesús, es algo costoso. La proclamación de el reino de Dios puede significar muy bien un sacrificio para algunas relaciones humanas, incluso las del tipo más íntimo, pero esta es simplemente, podríamos decirlo, la mitad de la historia, porque la recompensa está más allá del cálculo. Y hay una notable paradoja de esto. Algunos de ciertas demandas por el éxito en el mundo de la política, por ejemplo, en el cumplimiento poco profundo y temporal de algo momentáneo, el buscar la vida extremando en la expresión de algunos en un lenguaje latinoamericano, como dicen en el país de al lado, hace tu vida. Lleva a la frustración tu desilusión. Y otros que extrañamente se rinden totalmente de buena gana al servicio del reino de Dios. Paradójicamente hallan la vida. Y en ella, en ese cumplimiento, la alegría profunda y permanente. Si aquellos que no buscan la realización propia, como lo entiende este mundo, y ama a Jesús y el reino más que ellos, podríamos decir que en ese sentido están odiando su propia vida, porque comprenden que lo verdadero y lo duradero va más allá de esta realización existencial, temporal. Su meta está más allá. San Pablo decía, prosigo al blanco, la meta, al premio del supremo llamamiento. Después de las duras advertencias de los versículos precedentes de este capítulo 10, llegamos al versículo 40 al 42, como una especie de verdadero alivio. Que el representar a Jesús es un gran privilegio, pero también un peligro. En la expresión que veíamos precisamente en el texto mismo de los seguidores de Jesús, de a quién recibirían y por qué lo recibirían y cómo debería ser el comportamiento de ellos ante la actitud de los demás. La grata recepción de los mensajeros de Jesús, la certeza de la recompensa de quienes cumplen, utilizando un concepto de los pequeñitos. No alude aquí a los niños como tales, sino a los discípulos en general, ya que comparten la vulnerabilidad y la condición humilde de los niños. El dar un vaso de agua fría es un acto de hospitalidad básica, oriental,
es símbolo de una necesidad básica en el clima seco de Palestina y no requiere recompensa. Pero la gracia de Dios sobrepasa lo que merecemos. Pero ese grado de hospitalidad a cualquier mensajero cristiano se considera significante. Ser discípulo aquí no significa uno de los 12, sino simplemente cualquier seguidor de Jesús. Y la importancia suprema de los mensajeros y su mensaje está muy clara. La recepción del mensaje y los mensajeros en realidad es la recepción de Jesús y a su vez del que lo envió, Dios mismo. Por eso estos versículos revelan la relación íntima entre el discípulo y Jesús, por un lado, y Jesús y Dios por el otro lado. Recibir no significa aquí meramente dar la bienvenida, es aceptar el mensaje de los discípulos y así el mensaje de Jesús y su persona, que es inseparable del mensaje de los discípulos. Esto no aplica simplemente para los 12, sino a los mensajeros del reino, sea así en medio de su comunidad o en la iglesia, en cada tiempo, en cada era y en cada lugar. Así la recepción otorgada a los mensajeros del reino es nada más que la recepción otorgada al propio Dios. Y esto sin duda apunta a la importancia extrema de la misión y por consiguiente de los propios mensajeros. Tal como lo decíamos la semana pasada, el Evangelio debe proclamarse. Y aquellos que ayudan a la proclamación indirectamente están realizando una función importante, una función loable, porque la proclamación del Evangelio no beneficia a uno o a algunos. La proclamación del Evangelio va en beneficio de toda la humanidad. Por eso es importante considerar lo que el texto del Evangelio nos señala en el día de hoy. Y sobre todo porque nos coloca en una situación de confrontación. Nos pone en una situación de vida muy concreta que requiere una definición clara, puesto que no hay términos medios en la respuesta. Implica un cambio en la vida, implica un cambio en los valores y en los conceptos, porque parece que de repente todo lo que construimos e incluso lo que nosotros somos pareciera volverse relativo. Por eso el texto no deja de molestarnos, sacude los pilares sobre lo que se construye gran parte de nuestra vida y nos parte diciendo de manera directa: no temas a los que matan el cuerpo. De manera amplia se ocupa de las tareas derivadas de la llamada y el envío a los discípulos. La acción de estos tiene un carácter mesiánico, porque es un despliegue de la propia acción de Jesús. Es por eso que Él les da poder para realizar su tarea. Este poder es para influir y para que surja efecto en la vida de las personas y necesitan ser conquistados. No es un poder mágico,
no es un tipo de cachetada de bienestar. Es gratis, pero no es una muestra gratuita. Y la conquista de Él no es por la fuerza y el poder de los fuertes, porque las curaciones o las sanidades que Jesús realiza van precisamente en otra dirección o indican otra dirección. Ustedes recordarán el hecho cuando la mujer tocó el manto del vestido de Jesús. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y él responde, hija, tu fe te ha salvado. Los receptores de ese poder sanador y liberador son aquellos que lo buscan insistentemente. Aquellos que no tienen alternativa, o como en el caso de la mujer enferma, han agotado todos sus medios, todas sus posibilidades, todas sus alternativas. Es un poder que se manifiesta en el encuentro con el otro poder. El grito, el del grito. Estos clamores serían mediadores de esta potencia como receptores de la misma. Y otro elemento importante al final de este capítulo, cuando Jesús da su definición de estos que son los multiplicadores o retransmitidores de este poder. Al principio, los llamados discípulos no se caracterizan claramente, no se refiere exclusivamente a los 12. Cualquiera es discípulo. Y eso en el día de hoy no es nada nuevo. Por eso reafirmamos, todos somos discípulos, ya que éste lo sea o no lo sea. Pero el peligro está en que muchas veces esta propuesta derivada del discipulado sea interpretado simplemente o se limite simplemente a un compromiso más ético que social, y donde no haya ningún compromiso solidario con la necesidad del otro. Al final, el texto del Evangelio hace un punto de reanudar el tema y dejó claro a través de las dudas que los mediadores del Evangelio y su poder son los pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? Los discípulos. Asimismo también lo declara el gran discurso de Jesús, llamado el Sermón del Monte. Los humildes de espíritu, los que lloran, los mansos, los que luchan por la paz y la justicia. Ellos también son sal y son luz. Queridos hermanos, tener la certeza, la convicción y la seguridad de que en Cristo y por Cristo hemos muerto al pecado, por la gracia de Dios, Él también nos hace nuevas criaturas, pero con un propósito, con una finalidad, para ponernos a su servicio, para que esa gracia también alcance a aquellos que todavía no la han alcanzado o no la han conocido. Y eso implica no estar en el plano de la indecisión, de la incertidumbre, sino el colocarse en las manos de Dios frente y más allá de cualquier cálculo o de cualquier mentalidad calculista. No conquistamos nosotros el reino de los cielos.
nos llegó como regalo por la gracia de Dios, pero ser parte de Él nos compromete con la propuesta de Jesús, teniendo en consideración especialmente con aquellos con los cuales Él prestó mayor atención en la sociedad de su tiempo. Los pobres, los marginados, los que agotaron todas sus posibilidades para alcanzar un mejor confort, un mejor vivir, que solo lo encontraron en Jesucristo, que transformó radicalmente sus vidas y se transformaron en los mejores anunciadores de su verdad. Las mujeres, los niños, los pecadores, los pobres, los enfermos. Jesús nos coloca precisamente allí donde debe estar la mayor atención, en el punto neurálgico de la toma de decisiones. No podemos ser neutrales. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Uno solo es el soberano Señor de la historia y de nuestras vidas. Y nos desafía a unirnos, porque estamos unidos en su muerte y también en su resurrección. Por eso San Pablo no tuvo temor en decir que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Que la gracia del Señor sustente siempre nuestra fe y vivamos a partir de la gracia, porque con Cristo hemos muerto al pecado y Él ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso San Pablo llegó a la convicción de que con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy, que nos confirma de que en Cristo hemos nacido de nuevo a una nueva vida, pero que también nos recuerda que eso nos compromete con tu reino de justicia, de paz y perdón. Sosténnos con tu gracia y afirma nuestra fe día a día. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.
El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. No confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Así estamos llegando al final de nuestra liturgia en el día de hoy. Deseamos que el Señor les acompañe en esta semana que iniciamos, los guarde de todo mal, de todo peligro, sostenga vuestra vida, sustente vuestra fe y vuestra esperanza. A los que atraviesan momentos difíciles, no dejen de confiar en el Señor, de volver su mirada a Él, porque Él es fiel a sus promesas. Y depende de nosotros obtener lo que Él quiere regalarnos siempre. Vámonos en paz, confiemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, va con nosotros, y Él protege nuestras vidas. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes, con vuestras familias, con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén.